Hola amigos de YouTube, hoy les digo 12 curiosidades sobre Barba Negra. Barba Negra fue uno de los piratas más famosos de la historia, que se convirtió en una figura imponente en el folclore estadounidense. Número 1. Orígenes. Barba Negra es una figura con orígenes misteriosos. Algunos dicen que nació en el puerto inglés de Bristol alrededor de 1680. Otros sostienen que nació en Jamaica. Solía llamarse a sí mismo Edward, pero no está claro qué apellido usó. La mayoría de los documentos primarios se refieren a él como Edward Teach, pero el Boston Newsletter y otros periódicos contemporáneos tendían a llamarlo Edward Teach. El origen del apodo Barba Negra, sin embargo, es más fácil de averiguar. Se derivó de testimonios, las personas a menudo lo describían como un hombre alto, delgado y con una larga barba negra. 2. Él puede haber hablado en privateering. Durante siglos, los gobiernos de Europa y otros lugares contrataban buques de guerra privados para promover sus propios intereses. Primero, se acercarían a los propietarios de embarcaciones fuertemente armadas y les darían permiso legal para atacar o saquear naciones enemigas. Después de contratar un barco privado, el gobierno entregaría a la tripulación una carta de marca, esencialmente instrucciones para los marineros, que incluían información detallada sobre quiénes podrían ser atacados y bajo qué circunstancias. Estos mercenarios eran conocidos como corsarios. En el libro de 1724 A General History of the Robberies and Murders of the Most Notorious Pirates, el capitán Charles Johnson afirmó que, cuando era un joven marinero, Edward Teach se unió a una tripulación corsaria que salía de Jamaica. Nadie ha podido verificar esta afirmación, pero ciertamente es plausible. 3. El pirata Benjamin Hornigold, a menudo se cita como su mentor. En diciembre de 1716, el capitán del comerciante Henry Timberlake hizo una declaración sobre un ataque pirata al que había sobrevivido, uno de los primeros documentos escritos en mencionar a Edward Barba Negra Teach. Timberlake informó que unos días antes, su bergantín había sido atacado y saqueado por dos piratas cerca de la isla Hispaniola. Uno de esos barcos, dijo, estaba comandado por alguien llamado Edward Teach. El líder del otro balandro era el pirata Benjamin Hornigold. Según la disposición de Timberlake, Teach y Hornigold repartieron su botín, que consistía principalmente en comida. Algunos historiadores piensan que Barba Negra era un teniente de Hornigold en ese momento, pero también es posible que los piratas se comportaran de manera independiente y que Teach nunca estuvo subordinado a Hornigold. 4. Su barco era un buque ex-esclavo. En el otoño de 1717, Barba Negra se había establecido como jefe de una pequeña flota. El 28 de noviembre de ese año, dos de sus balandras se cruzaron con la Concorde, un barco de esclavos de 200 toneladas con 16 cañones. El barco francés estaba en su tercera expedición de comercio de esclavos a través del Atlántico con cientos de africanos a bordo, a 100 millas de Martinica, cuando los hombres de Teach lo vieron. A pesar de sus numerosos cañones, la Concorde era un blanco fácil. Las dos balandras de Barba Negra tenían un total combinado de 150 tripulantes, y la Concorde tenía menos de 60 marineros en su tripulación, más de la mitad de los cuales estaban enfermos. Teach se apoderó del barco y lo rebautizó como la venganza de la reina Ana. Siguió siendo el barco principal de Barba Negra hasta junio de 1718, cuando se hundió. 5. Se dice que solía poner focos en llamas bajo su sombrero. Quienes sobrevivieron a un encuentro con él contaron y volvieron a contar historias aterradoras. Se decía que Barba Negra se adornaba con fósforos encendidos o velas, y de acuerdo con la General History de 1724, en el momento de la acción, él metía fósforos encendidos debajo de su sombrero, que aparecían a cada lado de su rostro, sus ojos naturalmente lucían feroces y salvajes, lo convirtió en una figura tal que la imaginación no puede formarse una idea de una furia, del infierno, para parecer más espantosa. 6. Falsa bandera. Algunos libros, artículos y documentales de televisión le dirán que los barcos de Barba Negra usaban banderas con un esqueleto con cuernos que apuñalaba el corazón. Pero el historiador Ed Fox difiere. En su libro Jolly Rogers, la verdadera historia de las banderas piratas, Fox señala que no hay ningún registro de que Barba Negra haya usado este diseño. Un informe de un periódico de 1718 decía que los barcos de Teach ondeaban Black Flags y Bloody Flags, pero el artículo no entra en detalles. Según Fox, el diseño del esqueleto con cuernos no apareció en ningún documento en inglés hasta 1912, cuando apareció en la revista Mariner's Mirror, vinculado incorrectamente a un pirata llamado John Kelch.
Con toda probabilidad, la bandera del caneo con cuernos se inventó a principios del siglo XX y solo comenzó a asociarse con Blackbeard hasta la década de 1970. 7. Trató de establecerse en Bath, Carolina del Norte. Después de que la venganza de la reina Ana se hundiera, Barba Negra y su tripulación se acercaron al gobernador de Carolina del Norte, Charles Eden, y le pidieron un indulto oficial. Eden accedió a su solicitud. Barba Negra se instaló en la ciudad costera de Bath. Según los informes, se casó con una mujer local y recibió numerosas invitaciones a cenar de vecinos que lo vieron como un objeto de gran curiosidad. Pero, a pesar de sus intentos de encajar, una vida normal no estaba en las cartas de Barba Negra. Un día, Thatch zarpó de Bath y regresó al puerto con un barco francés lleno de botines. Thatch juró que el barco estaba abandonado en el mar cuando lo encontró, una historia que era difícil de creer. 8. Hizo una fiesta en la playa con otro pirata. En 1718, el temido capitán Charles Vane y su tripulación de 90 personas llegaron a Bath con el objetivo de reclutar a Barba Negra para un ataque a Nassau. Vane y Thatch organizaron una gran fiesta en la isla Ocracoke, donde los hombres de Barba Negra habían establecido un campamento privado. Según los informes, las festividades de los borrachos duraron días. Posteriormente, Vane y Thatch se separaron. 9. Fue el teniente gobernador de Virginia quien orquestó la muerte de Barba Negra. Poco después de la fiesta de Thatch y Vane, el vicegobernador de Virginia, Alexander Spotswood, tramó un plan para librar al continente de Barba Negra de una vez por todas. A finales del otoño de 1718, envió 2 barcos bajo el mando del oficial naval Robert Maynard a Carolina del Norte. La legalidad de la expedición era, en el mejor de los casos, cuestionable. Después de todo, Spotswood había decidido invadir una colonia separada sin consultar a su gobierno. Pero persistió de todos modos. Los barcos de Maynard llegaron a la isla de Ocracoke el 21 de noviembre de 1718. Al llegar al anochecer, vio que un balandro de Thatch llamado Adventure estaba anclado cerca. A la mañana siguiente, los hombres de Maynard se acercaron en silencio. Fueron vistos y atacados por los piratas, y estalló una batalla. Cuando estalló la lucha, solo había 18 tripulantes a bordo del Adventure. Barba Negra también estaba presente, pero debe tenerse en cuenta que había estado bebiendo mucho la noche anterior. Aunque los piratas dieron buena batalla, Maynard prevaleció y Barba Negra murió. 10. Su cabeza. Una vez que el polvo se asentó, Maynard contó 5 agujeros de bala y 20 cortes hechos con espada en el cadáver de Barba Negra. Por orden suya, la cabeza fue removida y el resto de su cadáver fue arrojado al océano. Según otro relato, Barba Negra murió cuando uno de los hombres de Maynard le cortó la cabeza. Maynard luego ató los restos cortados a uno de sus bauprés y su cabeza se exhibió en el bauprés de su barco Aventura. El espantoso premio fue devuelto a Virginia, donde Spotswood lo hizo montar en un poste alto cerca de la intersección de los ríos Hampton y James. Se quedó allí durante unos años como advertencia morbosa a otros piratas. 11. Uno de sus subordinados fue escrito en la Isla del Tesoro. Israel Andes generalmente se considera el segundo al mando de Barba Negra. A diferencia de Thatch, no participó en la batalla con Maynard. Más tarde, los hombres de Maynard capturaron a Andes, quien testificó contra algunos de sus propios ex compañeros de tripulación en la corte. Gracias a su testimonio condenatorio, Andes pudo salir libre. Robert Louis Stevenson pasó a darle al hombre un papel en su novela La Isla del Tesoro. El libro presenta a Andes como el astuto primer oficial de Long John Silver. 12. Tesoro enterrado. Ninguna de las pruebas disponibles sugiere que Barba Negra haya almacenado un botín bajo tierra. Las historias de tesoros enterrados son legendarias, pero solo hay un caso confirmado de un pirata que realmente enterró algún tesoro. Ese pirata fue William Kidd, quien en 1699 escondió un valioso botín bajo las arenas de la isla Gardiners, Nueva York. Hasta aquí el video. Si les gustó denle like, compártanlo y suscríbanse.